Bienvenidos a la clase de enlace químico. Esta clase corresponde a la que se realizaría el 25 de marzo de este año. El objetivo es conocer e identificar el enlace metálico. Las actividades que vamos a realizar, primero que todo, es ver el video que yo les estoy dando, escuchar la explicación de este contenido y, por supuesto, traspasar este contenido a su cuaderno. La evaluación que les voy a dar en esta oportunidad está presente al final de esta diapositiva y son 3 preguntas bien cortitas. La fecha de entrega es para el 6 de abril, es decir, la próxima semana. La foto adjunta que me deben enviar de lo que ustedes están haciendo, en este caso de la actividad, debe venir en un documento Word y esto debe ser enviado a mi correo. Antes de comenzar, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que están en algún lugar y sienten que tienen afinidad con cierta persona y luego van a otro lugar y se sienten ajenos a ella? Como por ejemplo en las imágenes que podemos ver acá. Vemos a personas que están en un lugar, pero lamentablemente vemos que estas personas se encuentran solas, porque probablemente no encuentran afinidad con las personas que los rodean. Esto ocurre tanto en las relaciones personales que nosotros podamos tener con distintos individuos, como también ocurre con los enlaces. Nuestras relaciones interpersonales, tanto sentimentales como de amistad o relaciones que podamos tener con seres cercanos, son similares a lo que ocurre con las moléculas. Los elementos químicos que están presentes en la tabla periódica tienden a enlazarse y tienden a enlazarse en distintos tipos de enlaces. Dentro de estos enlaces podemos encontrar el metálico, que es el que veremos hoy, el iónico, que es el que veremos la próxima clase, y el covalente, que es el que veremos la subsiguiente. Pero cabe destacar que nosotros somos una analogía, nuestras relaciones son una analogía a lo que son los enlaces químicos. Siempre ha ocurrido que uno tiene tendencia a relacionarse con alguien, ya sea por gustos, por preferencias musicales, por preferencias de cine, por preferencias de comida, etc. Hay una afinidad entre las personas. A los elementos también les ocurre lo mismo. Y esta afinidad tiene que ver con las características que cada uno de estos elementos tiene, que las vamos a ver más adelante. Pero antes de todo, tenemos que recordar un concepto que también lo vimos en la clase anterior, que es el concepto de la electronegatividad. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Miren la siguiente imagen. En esta imagen nosotros podemos ver que están tirando la cuerda. Si nosotros hiciéramos un ejemplo bien sencillo en el cual dijéramos que la cuerda son los electrones, veríamos fácilmente que hay un grupo o un elemento, que en este caso está conformado por todas estas personas, que tiene tendencia a tener todos los electrones alrededor de ellos. Por el contrario, tenemos otro elemento que tiene menos tendencia a tener estos electrones. Esta tendencia que tienen estos elementos para tener o para atraer a los electrones hacia su densidad electrónica o su espacio o sus órbitas se llama electronegatividad. Dentro de la tabla periódica habíamos dicho que existen electronegatividades extremas, como yo se los había dado a conocer en la diapositiva o en la clase anterior. Pero vámonos un poquito más al concepto. La electronegatividad se define, chicos, como la tendencia que ejerce un átomo en una molécula para atraer electrones compartidos hacia su nube o densidad electrónica. Esto significa que cuando nosotros tenemos dos átomos que se están enlazando, vamos a poder ver que uno de estos átomos va a tener mayor densidad electrónica. Esto significa lo siguiente. Si yo tengo un átomo aquí, perdonen mi dibujo, que va a estar enlazado a otro átomo, por ejemplo,
Vamos a poner al hidrógeno. Un ejemplo sencillo. Si yo les doy a conocer las electronegatividades de cada uno de estos átomos, podríamos darnos cuenta, por ejemplo, que el oxígeno presenta mayor electronegatividad que el hidrógeno. Por lo tanto, estos electrones, que son los que están presentes en este enlace, se irían hacia el oxígeno porque es él el que tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, si yo dibujo esto como densidad electrónica, quedaría de la siguiente forma. Nuestro oxígeno quedaría enlazado al hidrógeno, ¿cierto? Y si yo dibujo los electrones, esto quedaría así. Y poquitos electrones alrededor del hidrógeno. Y la mayor cantidad de electrones estaría en esta zona. Por lo tanto, se dice que el elemento más electronegativo, que en este caso es el oxígeno, es el que tiende a atraer los electrones compartidos en el enlace hacia su nube electrónica. Como podemos ver acá, voy a borrar esto. Esto nos va a permitir a nosotros deducir hasta dónde están desplazados los electrones enlazados en una molécula o compuesto. En esta imagen que nosotros podemos ver acá, tenemos aquí un átomo que se ve aquí en el color amarillo un poco más fuerte y alrededor tenemos algo que no se ve muy bien, como que está y no está, es como una nube. Esta nube se llama nube electrónica. Alrededor de los átomos van a estar los electrones, ¿cierto? Y van a estar moviéndose. En este caso se puede decir que la nube electrónica de esta molécula es igual y no es distinta como la que yo les había mostrado en la molécula del oxígeno con el hidrógeno. Por lo tanto, la electronegatividad es un concepto muy importante que ustedes deben conocer y manejar. ¿A qué me refiero con manejar? Tenemos que ir de a poco trabajando en conocer que dentro de la tabla periódica existen elementos que van a tener baja electronegatividad con respecto a otros y conocer la ubicación de lo que yo les estoy comentando. Vamos ahora a otro contenido. ¿Qué es un enlace químico? Algunos me podrían decir que es la unión de dos átomos, pero ahora lo vamos a definir de forma científica. En palabras muy simples, ¿cierto? Nosotros podemos decir que un enlace es una fuerza que mantiene unidos a grupos de dos o más átomos, de tal forma que hace que funcionen como una sola unidad. Como aquí, por ejemplo. Acá, en esta animación, nosotros tenemos dos átomos que se unen. En este caso, esas cositas que se ven, chiquillos, por si acaso, que se ven, que salen al momento de unirse, es energía. Más adelante vamos a ir viendo que hay algunos elementos que necesitan de energía para unirse y hay otros elementos que cuando se unen liberan energía. En este caso ocurre que la liberan, ¿ya? Esta unión de enlaces se produce a través de la transferencia total o parcial de electrones. De esta forma adquieren ambos una configuración electrónica estable, la que corresponderá a un gas noble. Estos son los gases nobles. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que están en esta imagen de esta forma? Son señores honrados, de la nobleza, por eso se les llama gases nobles. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? Los gases nobles tienen una particularidad muy importante. Estos gases nobles generalmente, no siempre, chicos, tienen la tendencia a no, en este caso tienen la tendencia a no unirse o enlazarse a otros elementos. ¿Pero por qué harán esto? ¿Por qué ocurrirá? Ustedes pensarán, pero si todos los elementos de la tabla periódica tienden a formar enlaces. No, no es así. Los gases nobles son
bastante especiales, primero que todo por las características que son todos gases, pero segundo, porque si nosotros hacemos la configuración electrónica de todos los gases nobles, que lo vamos a hacer más adelante, nos vamos a dar cuenta que tienen sus orbitales completos. Esto significa que no les falta ningún electrón para completar sus orbitales y esto les da a ellos una estabilidad. Por lo tanto, ellos al estar estables no necesitan, en este caso, enlazarse con otros elementos. Ahora, bajo esta predicción yo les podemos dar la siguiente definición. ¿Por qué se unen los átomos entonces? Si sabemos que hay elementos que no se van a unir con otros, ¿por qué se unen? Bueno, los átomos, los iones y las moléculas se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de energía mínima. Esto equivale a decir que es una máxima estabilidad. Por lo tanto, todos los elementos de la tabla periódica que ya están en su máxima estabilidad, como los gases nobles, no se van a enlazar con el resto de los elementos. En cambio, todos los elementos que quedan en la tabla periódica tienden a enlazarse para poder llegar a su máxima estabilidad. Para ellos el enlace químico les otorga a cada uno de los elementos estabilidad. Acá, por ejemplo, tenemos a los gases nobles, que son los que están presentes aquí. Estos gases nobles están ubicados en el grupo número 8 de la tabla periódica y tienen sus orbitales completos de electrones, no les falta ninguno, por lo tanto están estables. En cambio, si nosotros miramos hacia atrás, vamos a ver que todo el resto de los elementos de la tabla periódica presenta una deficiencia de electrones en su capa más externa de orbitales. Atendiendo a esta búsqueda, de estabilidad energética, los átomos pueden enlazarse de acuerdo a tres principios. Primero, un átomo puede ganar electrones transformándose en aniones estables, o un átomo puede perder electrones transformándose en cationes estables. Por otra parte, los átomos pueden compartir estos electrones. Por lo tanto, si yo voy a enlazar, tengo la primera opción de acuerdo a lo que yo necesito. Puedo ganar electrones, o puedo perder electrones, o puedo compartirlos. Tengo estas tres opciones si yo fuese un átomo para poder enlazar. De acuerdo a lo que yo necesito, por lo tanto, voy a optar el ganar electrones, perder electrones o compartir. ¿Recuerdan el concepto de anión y catión? Esto es contenido que vieron el año pasado y lo van a recordar viendo su libro. Enlace metálico. Bueno, chicos, un enlace metálico es lo que nos convoca en la clase del día de hoy. Como ya hemos recapitulado, podemos ver que un enlace se utiliza dentro de los átomos para poder llegar a una máxima estabilidad y que para poder en este caso enlazarse, el átomo tiene tres opciones. Primero que todo, ganar electrones, perder electrones o compartir electrones. ¿Queda claro? Ahora, vamos a ver lo que es el enlace metálico. ¿Cuál de estas tres opciones buscará un enlace metálico? ¿O ocupa dos? ¿O ocupa solo una? Lo vamos a ver ahora. Un enlace metálico es la combinación de dos elementos que tienden a formar cationes, es decir, dos metales. En esta tabla periódica, que me parece bastante bonita por sus colores, pero también por su contenido. Acá nosotros podemos ver que esta tabla está clasificada de acuerdo a los tipos de elementos que la constituyen. Tenemos metales, otros metales, tenemos los no metales y tenemos los gases nobles.
Cuando nosotros estamos hablando de tipos de enlace como el metálico, el iónico y el covalente, tenemos que tener muy claro dónde se encuentran los metales dentro de la tabla periódica. Los metales dentro de la tabla periódica tienden a ocupar el mayor número de elementos o de átomos. En cambio, los no metales son más pocos, son más pequeños en su número. Por lo tanto, un enlace metálico, como su nombre lo dice, va a ser la combinación de dos elementos que tienden a formar cationes. Cationes. ¿Recuerdan el concepto de catión? El catión es una especie química que tiende a perder electrones. Por lo tanto, queda cargado de forma positiva. Por lo tanto, todos los elementos que se veían en la tabla anterior tienen la tendencia a perder electrones. Por eso son cationes. También, un enlace metálico ocurre cuando se ceden los electrones a una nube electrónica. Y acá pónganme mucha atención porque vamos a hablar del modelo de mar de electrones. Mire aquí. Lo que se mueve, esas pelotitas blancas o celestes, según como ustedes las vean, son los electrones. Acá nosotros tenemos los distintos átomos metálicos, de elementos metálicos, que están unidos unos con otros en distintos enlaces. Todos ellos son enlaces metálicos. Este enlace metálico forma en esta red de átomos un modelo que se llama mar de electrones. ¿Por qué se le llama mar de electrones? Tenemos a los átomos que están inmóviles, por supuesto, pero los electrones se mueven de igual forma en cada uno de los átomos. No existe en este caso una electronegatividad marcada. Eso significa que los electrones se mueven de forma igual alrededor de cada uno de los átomos. A esto se le llama mar de electrones. Ahora, ¿qué ocurre con la electronegatividad? Nosotros podemos ver y hemos visto que el enlace metálico lo podemos ver de distintos puntos de vista. Primero, ¿qué tipo de elementos forma un enlace metálico? Un enlace metálico está formado por dos elementos que son metales. Segundo, estos elementos tienden a formar cationes porque ceden sus electrones. Y tercero, también podemos decir que un enlace metálico se da cuando tenemos dos elementos que poseen una baja electronegatividad. En esta tabla periódica se puede observar cómo varía la electronegatividad. Las flechas siempre van a significar aumento, chicos, ¿ya? Por lo tanto, recordando lo que yo les había mostrado en la clase anterior, tenemos que en esta parte se concentran todos los elementos que tienen una electronegatividad alta. Y por este costado podemos ver a los elementos que presentan una baja electronegatividad, sobre todo en el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, que tienen una baja electronegatividad en comparación con los elementos que se encuentran en la otra esquina. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿el oxígeno va a poder formar un enlace metálico? Usted automáticamente me debiese responder que no. ¿Por qué no? Porque el oxígeno presenta una electronegatividad alta. Y otra cosa, no es un metal. Y tercero, forma aniones. La evaluación es bien cortita, chiquillos, y precisa. Hemos llegado ya al final de esta clase. Responda estas tres preguntas que son bastante sencillas porque vamos entrando un poquito en calor. Primero, ¿qué es un enlace químico? Necesito que lo responda en su cuaderno. Segundo, ¿por qué los elementos se enlazan? También lo responde en su cuaderno. Y tercero, de 10 ejemplos de enlaces metálicos. Para ello, tiene que volver atrás, mirar su tabla periódica y hacer enlaces que estén formados por metales. Pueden ayudarse de internet buscando los distintos tipos de enlace. Espero, chicos, que tengan una excelente semana
Espero también que esta clase haya sido de aporte para lo que yo les voy a enviar, que es el mismo PPT. Y, por supuesto, no dejen de preguntarme sus dudas. Si usted tiene alguna duda, ya sea con esta clase, con la clase anterior, o lo que hemos visto es la clase que tuvimos presencial, no dude en preguntarme y yo voy a ir subiendo un video con la explicación. Espero se encuentren muy bien y espero esta clase sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias, nos vemos pronto.